Ni se te ocurra acercarte a esa mesa, chaval, espetó el camarero con el ceño fruncido, mientras dejaba caer una bandeja llena de copas vacías en la barra. Su voz fue lo suficientemente fuerte como para atraer la atención de varias personas sentadas en las terrazas elegantes de aquel restaurante al aire libre, uno de los más exclusivos de Sevilla. El niño, con una camiseta vieja del Betis manchada de tierra, se quedó inmóvil. Bajó lentamente la mano que estaba a punto de levantar para pedir ayuda. Tenía unos 10 años, delgado, de cabello castaño claro y ojos que mezclaban miedo con una chispa de dignidad que no se rompía ni con el hambre. Se llamaba Mateo, y llevaba ya varios días sin una comida decente. Pero no era un mendigo. No pedía dinero. Solo se acercaba cuando veía comida que iba a ser tirada. Esa tarde, el restaurante estaba lleno. Era hora punta, el sol bajaba suavemente sobre las fachadas blancas del barrio antiguo, y las sombras se alargaban sobre las mesas. En una esquina, con vistas privilegiadas, un hombre de traje gris claro se mantenía en silencio, mirando su plato sin apenas probar bocado. Tenía el rostro sereno y curtido por los años, ojos tranquilos que observaban más de lo que parecía. Era Andrés Iniesta, el legendario centrocampista español, ahora retirado del fútbol y de visita en Andalucía para una reunión privada relacionada con un nuevo proyecto deportivo. Iniesta había elegido esa mesa porque estaba alejada. Quería tranquilidad. Quería escapar, por una vez, del foco que tanto lo había seguido durante su carrera. Pero lo que vio aquella tarde le devolvió a una realidad que llevaba tiempo ignorando. El gesto del camarero le pareció desproporcionado. Observó a Mateo mientras éste se retiraba lentamente, sin decir palabra, arrastrando los pies, avergonzado. La imagen le golpeó el pecho. No por el dramatismo, sino por la naturalidad con la que todos, incluido él, habían normalizado esas escenas. El camarero se acercó a Iniesta, sin darse cuenta de que él había presenciado todo. ¿Desea algo más, señor?, preguntó con profesionalidad forzada. Sí, respondió Andrés con calma, sin apartar la vista del niño. Quiero que prepares una ración doble de todo lo que acabo de pedir. Y llévasela a ese chaval, con respeto. El camarero se quedó congelado, sin saber si lo decía en serio. ¿Perdone? Has oído bien. Y si tienes problemas con eso, puedo hablar con el gerente. La tensión en el ambiente creció. Algunos clientes cercanos, curiosos, se giraron para ver qué pasaba. El camarero, visiblemente incómodo, asintió y se alejó a regañadientes. Mientras tanto, Mateo ya había salido de la zona de mesas y estaba a punto de desaparecer entre las sombras de una callejuela. Iniesta se levantó, dejó su servilleta sobre la mesa, y fue tras él. Llamó, sin alzar mucho la voz. El niño se giró con desconfianza. ¿Cómo te llamas? Mateo, respondió en voz baja. No te has hecho daño, ¿verdad? No, señor. ¿Tienes hambre? Mateo dudó un segundo, luego asintió. Ven. Te invito a comer. El niño lo miró con incredulidad. Estaba acostumbrado a la indiferencia, al desprecio, pero no a la amabilidad. Aún así, no se movió. No necesito dinero. Ni sobras, dijo con firmeza. Solo iba a recoger lo que iban a tirar. Esa respuesta fue como un puñetazo emocional para Iniesta. Se vio reflejado en aquella dignidad, en ese intento desesperado de no perder la humanidad en medio del abandono. Le recordó a su infancia en Fuentealbilla, cuando aún no era nadie, y lo único que tenía era una pelota, sueños, y una familia que apenas podía llegar a fin de mes. Lo sé, respondió Iniesta. Por eso quiero que comas conmigo. A mi mesa. Como mi invitado. Mateo bajó la mirada. Sus mejillas se enrojecieron. Pero algo en la voz del hombre le dio confianza. Lo siguió. Lentamente. Como quien entra en un lugar prohibido pero necesario. Cuando regresaron a la mesa, el camarero ya había colocado una segunda silla, a regañadientes. Los platos comenzaron a llegar. Lubina al horno, croquetas de jamón, ensalada con nueces y queso de cabra, pan caliente. Mateo no tocó nada al principio. Iniesta tampoco. Solo hablaban. Bueno, hablaba Andrés, preguntando por su historia, mientras el niño asentía o daba respuestas cortas. Su madre había muerto hacía 2 años. Su padre desapareció poco después. Desde entonces vivía con su abuela enferma, en un piso en ruinas. No pedía en la calle.
No quería terminar como los adultos que veía durmiendo en cartones. Solo quería sobrevivir sin dejar de ser el mismo. Cuando finalmente Mateo se atrevió a probar un trozo de pescado, sus ojos brillaron. Era el primer bocado decente en días. Iniesta lo observó sin decir nada, pero por dentro sentía un nudo que no se disolvía. ¿Y el colegio?, preguntó. No puedo ir. No tengo ropa, ni libros. Y si me voy todo el día, mi abuela no come. El futbolista respiró hondo. Se dio cuenta de que no bastaba con una comida. Aquel niño no necesitaba compasión momentánea. Necesitaba una oportunidad. Al final de la cena, Mateo se levantó, con timidez. Gracias, señor. Pero ya es suficiente. No quiero molestar más. Iniesta lo detuvo. Espera. ¿Tienes móvil? ¿Alguna forma de contacto? Mateo negó con la cabeza. Andrés sacó una tarjeta de su cartera. Dásela a tu abuela. Dile que mañana a las 10 vendré a buscaros. Quiero conocerla. El niño asintió. No dijo nada más. Solo guardó la tarjeta con el cuidado de quien guarda una joya. Luego se alejó, volviendo a perderse entre las sombras del casco antiguo de Sevilla. Esa noche, Iniesta no durmió. No por remordimiento, sino por una decisión que ya comenzaba a tomar forma en su mente. Sabía que su fortuna, su fama, su comodidad, no servían de nada si no podían cambiar al menos una vida. Y esa vida tenía nombre, Mateo. Y lo que aún no sabía es que aquel encuentro no era el final, sino el comienzo de algo mucho más grande que él mismo. Mientras la ciudad de Valencia amanecía entre susurros de brisa marina y el aroma del café recién hecho se esparcía por las terrazas, Andrés Iniesta no podía dejar de pensar en aquel instante que le había marcado la noche anterior. La mirada de ese niño, esa mezcla de tristeza, dignidad y hambre, le había atravesado el alma como pocas veces en su vida. Durante años había viajado por el mundo, visto pobreza, injusticias, pero algo en esa escena, tan cotidiana y tan ignorada por la mayoría, le había tocado una fibra profunda. Era como si el silencio del pequeño gritara más que 1000 palabras, como si su simple presencia en medio de tanto lujo fuera una protesta silenciosa contra una sociedad que gira demasiado rápido como para notar a quienes se quedan atrás. Esa mañana, Iniesta canceló discretamente sus compromisos y decidió regresar al mismo restaurante. No como futbolista famoso, ni como empresario, sino como un hombre más en busca de respuestas. Al llegar, el ambiente era distinto, más tranquilo, menos bullicioso, como si el lugar mismo recordara lo ocurrido. Saludó con una leve inclinación de cabeza al maitre, que pareció dudar un instante antes de reconocerlo, y se sentó en la misma mesa del día anterior, pidiendo únicamente un café solo. No quería comer, quería observar, esperar, quizá volver a ver al niño. Sin embargo, pasaron los minutos, luego una hora, y el pequeño no apareció. Iniesta comenzó a temer que aquel encuentro no fuera más que un instante fugaz, irrepetible, como un sueño. Pero justo cuando estaba a punto de levantarse, lo vio. Cruzaba la acera con la misma chaqueta desgastada, los mismos pantalones que le quedaban grandes y la mirada baja, cautelosa. El corazón de Iniesta dio un brinco. Esta vez, se levantó con decisión y caminó hacia él. «Hola», dijo suavemente. «¿Te acuerdas de mí?» El niño levantó la vista, desconfiado, pero asintió con timidez. «Me llamo Andrés». «¿Y tú?» «Gabriel», respondió, casi en un susurro. «¿Tienes hambre, Gabriel?» El niño vaciló antes de contestar, como si el orgullo le impidiera aceptar lo obvio. Iniesta lo notó y añadió: «Hoy no hay sobras. Hoy comemos juntos, si tú quieres». Gabriel tardó unos segundos eternos antes de asentir, y Andrés le ofreció la mano. Entraron juntos al restaurante, y el silencio que se hizo entre los comensales fue tan pesado como incómodo. Algunos cuchichearon, otros evitaron mirar. El maitre, sin embargo, se acercó con profesionalidad y los condujo a una mesa apartada, aunque no sin lanzar una mirada de desaprobación hacia el niño. Durante la comida, Gabriel apenas hablaba. Comía con cuidado, como si temiera que le quitaran el plato de un momento a otro. Iniesta no lo presionó, le hablaba con calma, contándole anécdotas de fútbol, de su infancia en Fuentealbilla, de cómo también había pasado días duros cuando era pequeño. Poco a poco, Gabriel fue soltando palabras, luego frases, y finalmente confesó que vivía con su madre en un albergue temporal,
que su padre los había abandonado y que algunas noches salía solo a buscar algo para comer porque su madre trabajaba limpiando y regresaba tarde. Iniesta sintió una mezcla de rabia e impotencia. ¿Cómo era posible que en un país como España, con tanto talento, tanta riqueza, aún existieran historias como la de Gabriel? Al terminar el almuerzo, Andrés le preguntó si podía hablar con su madre. Gabriel dudó, pero finalmente le dio una dirección. Iniesta lo acompañó hasta el albergue, un edificio gris en las afueras, donde conoció a Laura, una mujer de rostro cansado pero mirada firme, que al ver a Iniesta en la puerta pensó que algo le había pasado a su hijo. Tras calmarla, Andrés le explicó lo ocurrido. Laura, visiblemente emocionada, agradeció el gesto, pero fue clara, no buscaban caridad, solo oportunidades. Fue entonces cuando Iniesta tuvo una idea. Durante días, consultó con sus socios, con fundaciones, con instituciones. Quería crear algo más allá de una simple ayuda momentánea. Finalmente, encontró lo que buscaba, una colaboración con una escuela deportiva de barrio, en la que no solo entrenaban fútbol, sino que ofrecían apoyo escolar, alimentación y acompañamiento emocional a niños en riesgo de exclusión. Habló con los responsables, los convenció para crear una beca especial para Gabriel y otros niños en situación similar, y asumió él mismo los costes iniciales. Pero no se quedó ahí. Volvió al albergue con la propuesta. Al principio, Laura se mostró reticente. No confiaba en las promesas que nunca se cumplían. Pero la seriedad de Andrés, su constancia y, sobre todo, la sonrisa ilusionada de Gabriel, la convencieron. A los pocos días, el niño comenzó a asistir a la escuela. Sus primeras semanas fueron difíciles. Se sentía fuera de lugar, le costaba seguir el ritmo, pero poco a poco, con esfuerzo y el cariño de sus nuevos entrenadores, empezó a brillar. Tenía talento, sí, pero sobre todo tenía ganas. Mientras tanto, la historia de Iniesta y Gabriel empezó a circular por redes sociales, aunque el futbolista había pedido discreción. Una camarera había grabado, sin malicia, una imagen de ellos almorzando juntos y la había compartido con un mensaje emotivo. En pocos días, la historia se hizo viral, y la opinión pública reaccionó con una mezcla de admiración y vergüenza. Admiración por el gesto, por la humanidad del ídolo, pero vergüenza por haber ignorado durante tanto tiempo a tantos Gabrieles que pululan por las calles de sus ciudades. Iniesta fue invitado a hablar en varios programas, pero rechazó la mayoría. Solo aceptó uno, en una emisora local, donde habló con sinceridad. No he hecho nada extraordinario, dijo. Solo miré donde muchos prefieren no mirar. Su mensaje, simple pero poderoso, caló hondo. Y, lo que comenzó como un gesto aislado, se convirtió en un movimiento. Otros clubes se interesaron por replicar el modelo de becas, empresas ofrecieron donaciones, y poco a poco, lo que había sido una historia entre un niño y un futbolista se transformó en una cadena de esperanza. Pero para Iniesta, lo más importante era otra cosa. Cada vez que veía a Gabriel correr por el campo, reír con sus nuevos amigos o contarle emocionado que había aprobado matemáticas, sentía que algo dentro de él se completaba. No era solo ayudar, era recuperar la fe en que los pequeños gestos, cuando se hacen con el corazón, pueden cambiar destinos. Y esa certeza, silenciosa pero profunda, le acompañaría para siempre. Bajo el cielo azul de un otoño sereno en Sevilla, el día comenzaba con una calma engañosa. Iniesta, que había regresado a España para una serie de compromisos con su fundación, se encontraba en su hotel revisando las actividades del día. Sin embargo, algo en su corazón lo empujó a regresar al barrio donde conoció a Pablo. Había pasado una semana desde aquel encuentro revelador en la biblioteca, y algo dentro de él le decía que debía volver a verlo. Al llegar al barrio, la escena era diferente. Había más movimiento, más ruido, más tensión. Una patrulla de policía estaba estacionada frente a una de las esquinas del mercado, y varios vecinos observaban con expresión de disgusto. Iniesta se acercó con discreción y escuchó a dos ancianas murmurar: «Es el niño Pablo. Lo acusaron de robar una cartera. Ese chico no es un ladronzuelo. Tiene algo distinto». Pero la policía no escucha razones. El corazón de Iniesta se hundió. Rápidamente, se abrió paso entre la gente y llegó justo cuando la policía estaba subiendo a Pablo a un coche patrulla. El rostro del niño no mostraba miedo, sino una mezcla de resignación y tristeza. Iniesta levantó la voz. «Un momento. Conozco a este niño». Los agentes se giraron, confundidos. Uno de ellos, de mediana edad,
con gesto serio, preguntó: ¿Y usted quién es? Andrés Iniesta, jugador de fútbol. Pero eso no importa ahora. Este niño no es un ladrón. Estábamos trabajando juntos en un proyecto educativo. Denme un minuto para hablar con él, por favor. El agente lo reconoció y asintió, permitiéndole acercarse. Pablo lo miró con los ojos vidriosos. No lo hice, señor Iniesta. Lo juro. Solo estaba mirando los libros en el puesto de la esquina. La señora me acusó porque me vio corriendo. Iniesta le puso la mano en el hombro. Te creo, Pablo. Y no voy a dejar que esto arruine tu vida. Iniesta pidió ver la cámara de seguridad de una tienda cercana. Tras hablar con el dueño, revisaron las imágenes y se comprobó que Pablo no había robado nada. El verdadero ladrón había escapado por otra calle. La policía liberó a Pablo inmediatamente y le pidieron disculpas. La multitud se disolvió, pero Iniesta sabía que el daño emocional estaba hecho. Caminó con Pablo hasta un banco en la plaza. El niño se sentó en silencio. Pensé que si me comportaba bien, todo cambiaría. Pero la gente sigue viéndome como un ladronzuelo. Iniesta respiró hondo. A veces, Pablo, el mundo tarda en ver lo que verdaderamente somos. Pero no dejes que eso te defina. Lo que cuenta es cómo respondes. Y tú lo has hecho con valentía y dignidad. Fue en ese instante cuando Iniesta tomó una decisión crucial. Hizo una llamada rápida a su equipo. Les pidió que organizaran una rueda de prensa esa misma tarde. Cuando los periodistas llegaron, esperaban escuchar noticias sobre su regreso al fútbol español, pero Iniesta habló de Pablo. Hoy quiero contarles una historia diferente. Conocí a un niño extraordinario, que representa a muchos otros que viven entre prejuicios y limitaciones. Pablo me recordó por qué empezamos nuestra fundación. Y por él, vamos a lanzar un nuevo programa, Futuro con Nombre. Un programa para niños con talento, sin importar de dónde vengan. La noticia se propagó rápidamente. Pablo fue invitado a participar en el proyecto, y junto a otros niños, recibió becas educativas, acceso a actividades culturales y tutorías personalizadas. Pero más allá de eso, recibió algo aún más valioso, una nueva visión de sí mismo. Meses después, Pablo fue elegido para dar un breve discurso en un evento de la fundación. Con voz firme, dijo: «Nunca imaginé que un plato de comida me llevaría hasta aquí. Pero lo que de verdad me alimentó fue la confianza. Gracias a todos los que creen en los niños invisibles». Los aplausos resonaron en el auditorio. Iniesta, desde su asiento, no podía evitar sonreír. El mensaje de esta historia es claro: muchas veces, los verdaderos talentos están ocultos tras la necesidad, tras el silencio, tras el juicio rápido. Solo cuando alguien se detiene a mirar con el corazón, esos talentos pueden brillar. Iniesta no solo cambió el destino de Pablo, sino que nos recordó que cada uno de nosotros puede ser el punto de inflexión en la vida de alguien. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal Corazón de Iniesta para conocer más historias reales que inspiran, conmueven y nos recuerdan el poder de la empatía.